buenos días a todos. Aquí estamos transmitiendo desde Puerta del Cielo y pues tenemos un mensaje muy bueno, muy importante para este día y les pido que me ayuden, que me acompañen a orar, por favor. Padre bendito, te doy gracias por esta palabra, Señor, que pueda llegar, Señor, a los corazones, que se pueda entregar, Señor, fielmente como tú quieres que se entregue. Y que, Padre, pues esta palabra llegue a esos corazones dispuestos, Señor, que tú tienes dispuestos para este día. Te doy muchas gracias, Padre. Úsame, Señor, para que pueda hablar con denuedo, Señor, para que pueda hablar la palabra que tú tienes preparada para este día. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿en verdad eres hijo de Dios? Esa es la pregunta. Y lo que vamos a estar viendo es parte de una enseñanza que nos ha estado dando nuestro padre espiritual, el abuelo espiritual, que es el apóstol Raúl García. Nos ha estado hablando acerca del reino, porque pues a veces tenemos algunas ideas que no son correctas y estamos un poco mal ubicados en nuestra posición y en lo que realmente somos. Y bueno, vamos a comenzar desde los tiempos de Abraham, pero nos vamos a ir rápido, no nos vamos a ir uno por uno. Entonces Abraham fue llamado para dejar su tierra, si nos acordamos de eso. Él estaba en Ur de los Caldeos, y entonces él es llamado para que deje este lugar y para que vaya a un lugar que ni siquiera conocía, pero él obediente lo hizo. Y entonces Dios le da una promesa. En Génesis 12:2, ahí la tenemos, dice Génesis 12:2 y 3, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, este pacto se estableció desde el principio, desde antes que hubiera ley. Entonces tenemos que tomar en cuenta que esto se hizo antes de que existiera el pueblo de Israel. Desde aquel tiempo se estableció este pacto, antes de Moisés, antes del monte Sinaí, antes de la ley se estableció este pacto. Entonces, aquí dice que su descendencia también va a ser bendecida. Y entonces, ahí decimos, bueno, la descendencia, pues el pueblo de Israel, por supuesto, de ahí, pues David, de ahí el Señor Jesucristo, y hasta ahí sería en la carne. Pero nosotros también somos parte de esa bendición. En Gálatas 3:29 dice, y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Entonces nosotros recibimos esa misma bendición que Dios le dio a nuestro padre Abraham. Nosotros somos hijos, según la promesa, de Abraham. Entonces, la ley vino en el desierto. Vino en el desierto para el pueblo de Israel. Y es una guía. La ley la debemos ver como una guía, porque la promesa de Dios ya estaba dada desde Abraham y se pasó al pueblo de Israel directamente, en línea directa. Y entonces, por esta razón, nosotros vemos que en la ley encontramos muchos nos, hay muchos mandamientos, y muchos de ellos empiezan con que no matarás, no robarás, en fin, todo esto. ¿Por qué? Porque la promesa ya estaba dada al pueblo, y simplemente lo que la ley está haciendo es dar límites. Es decir, no te salgas de aquí, porque si te sales de la promesa. Entonces, de la misma manera que tomamos una carretera y vamos viendo las señales
y mientras sigamos esas señales no tenemos problema. Hay algunas de estas que son de prohibición. No te estaciones, no tires piedras, y no lo dice exactamente, pero en algunas partes dice, no te metas por aquí. ¿Por qué? Pues porque si haces caso a esos señalamientos, a esas prohibiciones, pues vas a llegar a tu destino con más seguridad. Nosotros vamos a llegar a nuestro destino a través de esta promesa, siempre y cuando nos ajustemos y no nos salgamos de los límites que Dios está manejando en la ley. Si estamos claros, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando nacimos, bajo ignorancia. No sabíamos nada de nada. Y entonces estábamos sometidos a un yugo, porque no sabíamos que estábamos sometidos a un yugo. Y pensábamos, como todos estaban iguales, pues pensábamos que así era la vida. La vida era estar cargando siempre un yugo, siempre estar encadenados por ignorancia. No teníamos realmente una opción, porque era el único camino que conocíamos. Fue el camino en el que nos pusieron nuestros padres, y a ellos los pusieron sus padres. Entonces venimos siguiendo este camino, bueno o malo, pero lo venimos siguiendo desde generaciones. Muy bien, pues esto no se va a quedar así. Dice la palabra en Gálatas 4:3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, esa era nuestra condición. Ahora la pregunta es, ¿nos vamos a quedar así? Por supuesto que no. Vemos allá adelantito en Gálatas 4, pero ahora 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Bueno, el tiempo ya llegó, nos llegó en diferentes lugares, y para los que todavía no han entrado en esto, bueno, pues el tiempo es hoy, pero este tiempo ya llegó. ¿Para qué? Otra vez, dice que envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a nosotros. ¿Para qué? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Para recibir la adopción de hijos. ¿Para qué? Para que aquellas cadenas que teníamos de esclavitud sean rotas, para que seamos libres y podamos ser hijos de Dios. Aquí un punto importante dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No dice para que fuésemos creyentes. Tampoco dice para que fuésemos cristianos. Para que fuésemos hijos. Entonces, ¿qué somos? Hijos. Somos creyentes, ¿no? Todo el mundo dice, yo soy creyente. Pues sí, pero todo es creyente, todo el mundo es creyente. Salta a la primera persona que te encuentres, dile, oye, ¿tú cómo ves cómo va lo de la cuarentena? ¿Como para cuándo se acaba? Y va a empezar, pues yo creo que... Entonces es un creyente. Todos somos creyentes de diferentes cosas, en diferentes personas, en diferentes circunstancias, pero entonces todos somos creyentes. Entonces, ser creyente no nos define. A veces nos equivocamos, nos decimos que somos creyentes. No, eso no nos define. Es como decir que somos personas. Pues, todos somos personas, ¿no? Entonces, tampoco somos cristianos. ¿De dónde viene el término cristiano? Si nos acordamos en el libro de los Hechos,
se empieza a llamar cristianos a los discípulos en Antioquía. ¿Y por qué se les dice así? ¿Era un nombramiento digno de honra? No, al contrario. Era una palabra que se usaba despectivamente para referirse a los del camino. Esos son cristianos. Entonces, tampoco nos define ser cristianos. Es más, si en el censo viene el censador y te pregunta, ¿y usted qué religión tiene? Tú dices cristiano, le va a poner palomita en el cuadro de los católicos. Entonces, tampoco eso nos define. A veces traemos ideas que no son las adecuadas. Entonces decimos, somos evangélicos. Pues no, tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una religión. Tenemos una relación con Dios. Está bien, si te preguntan, pues de que te pongan en los católicos a que te pongan en los protestantes, pues mejor que te pongan en los protestantes. Pero realmente, tampoco somos evangélicos. Entonces, ¿qué somos? Hijos. ¿Discípulos? ¿Somos discípulos? Bueno, sí, hasta cierto punto, ¿no? Somos discípulos cuando empezamos. Cuando empezamos a tomar lechita y ahí somos todavía discípulos. Dice Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí abusados. No es que ya no aprendamos, no es que sintamos de que yo ya me sé todo, siempre estamos aprendiendo y nuestra actitud debe ser una actitud de humildad y de siempre estar aprendiendo de todo mundo. Pero el caso es de que dejamos de ser discípulos cuando dejamos de tomar leche. ¿Por qué? Bueno, hasta la papilla te la voy a pasar. ¿Por qué? Porque a partir de un cierto punto ya no está bien de que sigas procurando que te den de comer. Tú ya debes hacer tu propio alimento. O sea, un cachorro de león, de chiquito, recién nacido, pues toma su leche. Después, su mamá le lleva de comer, le lleva carne, pero después lo enseña a cazar. Y después el cachorrito pues ya va creciendo, caza sus propias presas y come del propio alimento que está consiguiendo. Entonces igual nosotros no podemos estar todo el tiempo en casa de mi mamá y que mi mamá me dé de comer. Va a llegar el momento en que ya me pongo a hacer algo provechoso o hago algo diferente, me salgo de mi casa, bueno, de la casa de mis papás, y entonces empiezo a procurar el alimento por mí mismo. Entonces, en lo espiritual es exactamente lo mismo. Entonces, procuramos o debemos procurar ya tener nuestro propio alimento. ¿De dónde lo vamos a sacar? De nuestra lectura, de nuestra oración, de convivir con otros hermanos. De ahí vamos a sacar nuestro alimento. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre ser cristianos, ser creyentes, ser discípulos y ser hijos? Pues es toda la diferencia del mundo. Toda la diferencia del mundo. Porque nosotros no somos parte ni de una religión, ni de un grupo, ni de una congregación. Somos parte de una familia, de la familia de Dios. Aquí vemos una familia real. Nosotros somos hijos del Rey. Y tenemos que creer que somos hijos del Rey. En muchas congregaciones se acostumbra a llamar a las personas como hermanos, ¿no? Entonces llega así, hola hermano, ¿cómo está? Y todos somos hermanos. Y está muy bien. Nosotros no lo acostumbramos desde el principio. Nosotros fuimos a dar a un lugar donde no se usaba esto. Y lo hemos adoptado después,
Personalmente a mí no me gusta mucho el asunto de los hermanos, aun cuando lo somos, por dos razones. Primero, muchas veces no se dice de corazón, ¿no? Nada más lo dices, esa es la segunda razón, porque te da flojera aprenderte el nombre de la persona. Entonces pues le dices hermano, hermana, y ya estuvo. No te tienes que preocupar ni siquiera por saber cómo se llama. Es el hermano de los lentes. Se acabó, ¿no? Entonces, hay que preocuparnos por las personas que están a nuestro alrededor, porque realmente tenemos al mismo Padre. Realmente sí somos hermanos. Somos hijos adoptados. No somos hijos nacidos directamente. El que es nacido directamente, pues es el unigénito del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos adoptados, pero somos hijos legítimos. Que quede bien claro. Somos hijos legítimos. Y de tantas veces que escuchamos que somos hijos de Dios, a veces esta frase como que pierde el sentido. Lo que repites muchas veces pierde sentido. Entonces, ¿tú eres hijo de Dios? Ah, sí, todos somos hijos de Dios. Sí, cómo no. Pregúntale también a cualquier persona allá afuera y te va a decir que es hijo de Dios, sin serlo. Nosotros sí somos, tenemos los mismos derechos legales que nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver aquí en Mateo 18, del 18 al 20, dice, ya cuando se está yendo el Señor Jesús. Jesús se acercó y les habló a los discípulos diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces el Señor deja muy claro esto, muy claro esto. Toda potestad, todo poder, toda autoridad le fue entregada a nuestro Señor Jesucristo, en el cielo y en la tierra. Y entonces Él, como dueño de toda esta autoridad y de todo este poder y esta potestad, la delega a quien quiere. ¿Y a quién se la quiso delegar? A nosotros. Bueno, no vamos a decir a nosotros, porque nosotros somos todos. A mí. Me la delegó a mí, en lo personal. Ahora, siente el peso de lo que estás diciendo. A ti te ha sido delegada, bueno, dilo al revés, a mí me ha sido delegada toda autoridad, toda potestad de lo que hay en el cielo y en la tierra. Deja que eso entre a tu mente. ¿Por qué? Porque no lo creemos todavía. Seguimos pensando religiosamente. Todo el tiempo que estuvimos bajo el yugo de esclavitud, nos acondicionó de una manera que todavía, después de años, seguimos dañados por esta mala forma de pensar. Seguimos pensando como antes, seguimos pensando como esclavos. Tenemos la idea, allá en el fondo, de que lo único que hicimos fue cambiar de religión. Y cambian algunos de nuestros hábitos, algunos, no todos. Entonces ahora ya resulta que venimos al servicio y estamos checando la hora, ¿no? Tengo un tiempo de tolerancia en lo que es el tiempo de la alabanza. Pues la alabanza es para que lleguemos los que llegamos tarde. No es así. El servicio empieza antes de que empiece la alabanza. Y entonces, pues si no llegamos, pues ni modo, ¿no? Llegué a la palabra. Como antes decíamos, pues llegué a la bendición, ¿no?
Entonces, ya estuvo. A la hora del llamado, no salimos, porque pues ya acabó. Entonces, pues para que no me ganen el lugar, ya me pueda salir. Tenemos un pastor, una pastora o a los dos, pero casi no interactuamos con ellos, sino que terminamos y nos vamos. A las personas que están alrededor, hasta luego hermana, y adiós, nos vemos. No damos el tiempo para conocerlos y para que ellos nos conozcan. Hay un caso muy importante que quiero mencionar. Nosotros estábamos pues, en una congregación de este tipo, entonces después nos pasamos por circunstancias, nos fuimos a una congregación más pequeñita. Y entonces en esta congregación había un discipulado, bueno, todavía hay un discipulado. Y terminando el discipulado, nos invitan los pastores a tomar algo. Y más que tomar algo, a platicar un rato. Entonces nosotros invitamos a una de las personas de aquí y ella se quedó impresionada. Dice, es que es la primera vez que puedo hablar con el pastor. Que me puedo sentar con él, le puedo preguntar, me contesta y podemos hablar de otras cosas y tengo una relación personal con el pastor. Y eso es cierto. Muchas veces, en muchos casos, los pastores son personajes totalmente ajenos, que medio los conocemos de nombre, pero no los conocemos realmente como personas. A la hora de levantar la ofrenda, pues sacamos lo que traemos de cambio y pues ya estuvo, ¿no? Cuando eso no es lo que Dios nos dice. No hemos entendido la profundidad y la relevancia de ser hechos hijos de Dios. Es un privilegio tremendo. Vemos en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuándo lo vamos a creer? Yo me acuerdo de una película que vi hace muchos años, es una película ya muy vieja, tiene 100 años a lo mejor, en blanco y negro, que se llama Iván el Terrible, de Eisenstein. Está muy manipulada ideológicamente, pero lo que les quiero ilustrar es una parte. Se supone que está la infancia de Iván el Terrible, del zar Iván, cuando él es un niño, un adolescente, pues sus parientes, que eran los nobles, pues no le hacían mucho caso, no lo respetaban gran cosa, entonces pues ahí casi lo andaban sapeando y se burlaban de él y todo esto. Y entonces en una de estas el niño se harta de ese trato, y entonces cuando uno de sus parientes le dice algo, o lo empuja, no me acuerdo exactamente qué es lo que desata esto, el niño se levanta y le dice a los guardias, aprésenlo, y que lo apresan. En ese momento el niño se dio cuenta que él era el zar. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que nosotros somos los hijos de Dios? ¿Cuándo vamos a comprender la profundidad de esto que somos? No puede ser que vemos que a los hermanos los golpean, los maltratan y no pasa nada. ¿Por qué? Estamos como ese niño. No hemos tomado en serio quiénes somos. Somos hijos de Dios. Cambiemos nuestra forma de pensar. No somos creyentes nada más. No podemos permanecer toda la vida como discípulos. Vamos a ser hijos. Vamos a ser parte de la familia de Dios. Responsables de la posición en que nos encontramos. Y dije responsables. Tenemos un gran afecto por las promesas de Dios.
No, hay 3,000, no, que hay 6,000, no, que hay 10,000 promesas en la Biblia. Estamos muy contentos. Vamos y compramos nuestra Biblia de promesas. Y nos las aprendemos y las subrayamos. ¿Qué tal que hubiera una Biblia de compromisos? No. ¿Se vendería? A lo mejor ni una. Porque todos queremos las promesas, como los niños. Todos tenemos los derechos de los niños. ¿Y las obligaciones? No, eso no me lo enseñaron nunca. Pues es momento de que lo aprendamos. Porque ser un hijo es un compromiso. Es un compromiso en cuanto a tu corazón, en cuanto a tus pensamientos, tu comportamiento, tus emociones, tu trato dentro de la familia y fuera de la familia. A lo mejor todavía nos sentimos indignos de ser hijos de Dios, porque es algo muy pesado, no es fácil digerirlo. Pero es tiempo que ya dejemos todo eso, dejemos esos pretextos y nos comportemos como verdaderos hijos de Dios. Es que yo no sé cómo se comporta un hijo de Dios. ¿Cómo no? Ve a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está nuestro modelo. Tú haz lo que hacía el Señor Jesucristo y ya estuvo. No tienes que aprenderte más. Antes había unas pulseritas, ¿sí se acuerdan? Que decía WWJD, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿No? Entonces te lo ponías, estaba de moda y de novedad. Entonces te lo ponías y se supone que cada vez que estabas en una situación, veías tu pulserita, te acordabas y entonces así funcionaba el asunto. No necesitamos la pulserita. Si quieres, lo puedes grabar ahí con pluma todos los días. Tatuaje no, pero bueno, no estaría tampoco tan mal. Entonces, ¿qué haría Jesús en cada momento? A ver, lo cambio. ¿Qué harías tú si te traen ahorita a un chamaco endemoniado? Uy, sales corriendo. Sales corriendo y a ver a quién conozco, a quién traigo para que pueda liberarlo. Para eso estás tú. ¿Qué harías si rompieran el techo y bajaran aquí un inválido? Los demandas, mira nomás cómo me dejaste en la casa. Entonces, vamos a actuar como Jesús. Como que no nos entra, pero es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Se habla con estos últimos días, se habla mucho de que estamos en los últimos tiempos y que el apocalipsis y que la persecución. Sí, todo eso es cierto. Ahí viene, ya no tarda. Pero, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿De temor? ¿De tener miedo? ¿Y ahora qué voy a hacer? No, tranquilos, pues no pasa nada. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Bueno, primero tenemos la seguridad de que el arrebatamiento de la iglesia es antes, ¿no? De la tribulación. Pero bueno, vamos a suponer que algo falla. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que nos maten? No tiene nada, ¿no? Como dice Pablo, ahí en Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No pasa absolutamente nada. Vamos a ser prudentes, por supuesto. No tenemos tampoco prisa para irnos. Hay mucho que hacer. Pero vamos a hacerlo sometidos a la voluntad de Dios, actuando como esos hijos responsables, esos hijos buenos que Dios espera que seamos. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, porque nos has adoptado como hijos sin merecerlo, Señor. Sin merecerlo, somos hechos hijos tuyos, con todos los privilegios, Señor, pero también con todos los compromisos. Ayúdanos, Padre, a entenderlo, a que esto llegue al fondo de nuestro corazón y dejemos de buscar pretextos y nos comportemos como hijos tuyos, Padre.
como se comportaría nuestro Señor Jesucristo. Así queremos hacerlo, Señor. Queremos que nuestros corazones sean transformados para que podamos seguir tu llamado en todo momento. Te doy gracias, Padre. Danos esta visión, Señor. Danos este deseo, este fuego en nuestro corazón para hacerlo, para que podamos perseverar en tu palabra y podamos perseverar en lo que tienes para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora me voy a dirigir a las personas que pues oyeron todo y no supieron ni de qué se trata todo esto. Somos llamados a ser hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios, lo único que tenemos que hacer, suena fácil, es nacer del Espíritu. Porque nacidos de carne ya nacimos, pero ahora tenemos que nacer del Espíritu porque Dios es Espíritu. Entonces para esto vamos a hacer una oración, te invito a que la sigas conmigo, en la cual estamos entregando nuestra vida a Él para que Él venga, tome nuestra vida, perdone nuestros pecados y podamos tener una nueva naturaleza, una naturaleza de hijos de Dios. Padre bendito, yo te doy muchas gracias porque no sabía que estaba bajo esclavitud, pero ahora lo entiendo y te pido que perdones todo mi pasado, que perdones todos mis pecados, que tomes mi vida así como yo quiero entregártela y que ahora pueda ser guiado por ti. Yo creo que el Señor Jesús murió en la cruz para pagar todos mis pecados y que fue necesario que muriera para poderme perdonar. Yo tomo ese perdón y quiero entregarte mi vida para que la lleves a donde tú quieras llevarla. Te doy muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, amados, pues vamos a seguir en este camino en que Dios nos ha puesto. Vivimos tiempos difíciles, pero de nuestro lado está nuestro Dios, que es más grande que cualquier problema que podamos tener. Y a nuestro lado está el más grande y el más poderoso que nos ama en lo personal. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas bendiciones, que tengan un excelente domingo y pues nos despedimos deseándoles que tengan un buen día. Hasta luego. Abran sus micrófonos, despídanse. Adiós. Nos vemos. Buen día. Adiós, Anita. Bye. Adiós, Enrique, Ros, Tony, Anabel. Besos, Normita. Bye. Gracias. Bye.